Bien, amados, que el Señor me los bendiga en esta tarde. Vamos a comenzar con la lección número 6. Ya casi estamos terminando con este curso. Espero que el próximo sábado estemos ya cerrando con la última clase. La lección de esta tarde se titula La agenda del líder y tiene mucho que ver con el tiempo, la forma en la que un líder conforme al corazón de Dios debería administrar su tiempo. Entonces, me gustaría que comenzáramos leyendo algunos pasajes de la Escritura y voy a pedirle a alguno de ustedes que busque Colosenses 4:5 y otro que busque Efesios 5:15 al 16. Vamos a comenzar por ahí. Otro vaya hacia el Salmo 90, versículo 12. Eclesiastés 12, versículo 1. Vamos a leer primeramente estos pasajes y luego voy a dar otros para que leamos. El primer valiente comienza con Colosenses. Colosenses 4, verso 5. Alguien puede leer Colosenses 4, verso 5, Amén. Efesios 5:15 al 16, el que le sigue, y otros lo que ya les di. Colosenses 4:5. Andad Sí, sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. amén. El siguiente pasaje. Efesios 5:15, del 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Salmo 90, verso 12. Eclesiastés 12, verso 1. Salmo 90, 12, Sí, dice Dios en su palabra, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. amén. Eclesiastés 12, versículo 1. Primera los Corintios 7, 29 al 31 y Proverbios 6, 6 al 8. Vamos a leer esos pasajes. Eclesiastés 12:1 voy a leerlo yo. Y se acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12:1. ¿Alguien tiene primero los Corintios 7, 29 al 31 a la mano? Y Proverbios 6, 6 al 8. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Es ese? Sí, Sí, está bien, sí. sí. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Amén. Proverbios 6, 6 al 8. Ve, mira la hormiga perezoso, observa sus cambios y sé sabio, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor se prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Ujú. Amén. Bien, hermanos, he querido comenzar con la lectura de estos pasajes, no solo para recordar la prioridad que la palabra de Dios debe tener en nuestro estudio y preparación ministerial, sino también para que ustedes tengan una idea de que cada uno de estos pasajes
nos recuerda que el tiempo es un recurso valiosísimo y muy limitado, de manera que aprender a vivir con intención y con sabiduría debería ser parte de nuestro estilo de vida, de nuestra adoración a Dios. El tiempo es importante en todas las esferas de la vida, cuanto más para la vida de un hombre o una mujer de Dios. Es importante que nosotros aprendamos a valorar el tiempo que Dios nos ha dado, las oportunidades que Dios nos ha dado y cómo aprovechar, invertir nuestro tiempo para alcanzar las metas de Dios para nuestras vidas. Un líder conforme al corazón de Dios debe ser una persona muy responsable en lo relacionado con el tiempo que Dios le ha dado para servir, para ministrar. El tiempo, amados, es un recurso divinamente valioso. No se trata de cuánto usted y yo tenemos, sino de cómo nosotros administramos el tiempo que se nos ha dado. Una verdad que hemos enfatizado en lecciones anteriores es la siguiente. Los líderes espirituales han de ser hombres que dejan a Dios ejercer su liderazgo soberano sobre su tiempo y sobre su agenda. Si realmente anhelamos ser líderes conforme al corazón de Dios, amados hermanos, debemos de una vez y por todas meter en el disco duro de nuestra memoria que debe ser Dios quien determine nuestra agenda, no las demandas de este mundo, no las personas. Debe ser Dios quien determine cuál es tu agenda, cuál es mi agenda para cada día, para cada semana, para cada mes, para cada año que vivamos en el ministerio santo de Dios. Yo quiero en esta tarde y siguiendo la misma enseñanza de Black Cavi y su hijo en su libro Liderazgo Espiritual, compartirles 9 maneras en la que los líderes espirituales pueden aprovechar mejor el tiempo que Dios les ha entregado. ¿Sí? En ese capítulo usted puede encontrar esas 9 maneras que Black Cavi y su hijo nos comparten. La primera de ellas es como sigue. Un líder conforme al corazón de Dios ha de ser un hombre, un siervo o una sierva que se somete. Muchos líderes en las iglesias, sean pastores o no, incluso en el mundo secular, quieren influir en cómo otros líderes usan su tiempo. Hay muchas personas en la iglesia, incluso a veces en el hogar, en el trabajo, en el negocio, que quisieran influir en cómo usted, como hombre o mujer de Dios, usa el tiempo que Dios ha puesto en sus manos. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos una y otra vez es la siguiente. ¿Quién determina qué tareas son importantes y qué tareas no son importantes? ¿O cuáles deben ser priorizadas sobre otras? ¿Quién debe determinar eso? Bien, amados. Si es Dios quien determina la agenda de un siervo o sierva suyo, luego entonces la conclusión lógica es que solo Dios puede indicar qué tareas son verdaderamente importantes, a qué debo darle prioridad en mi vida. Eso es importantísimo. Y eso revela un espíritu de sometimiento y sujeción al liderazgo de Dios.
Cuando un líder se siente abrumado, sobrecargado, muy probablemente sea que está intentando operar fuera de la voluntad de Dios. O lo que es lo mismo, está tratando de actuar, de operar, de dirigirse bajo una agenda que no es necesariamente la agenda de Dios para su vida. Es muy importante si alguno de ustedes mañana o al presente se siente sobrecargado, abrumado, que usted pueda hacer una parada y hacerse un autoanálisis. No sea que la razón de tanta carga, la razón de sentirse tan abrumado, sea que usted está operando lejos o fuera de la voluntad de Dios. Está siguiendo una agenda que no es la agenda de Dios para su vida. Hay que ser muy cuidadoso en eso. Nuestro bendito Salvador Jesucristo, ya lo hemos puesto como ejemplo en lecciones anteriores y no nos cansaremos de ponerlo como ejemplo porque Él es el ejemplo supremo para nuestras vidas. Jesús, en su condición de hijo de Dios, durante su ministerio público aquí en la tierra, tuvo bien definida por lo menos tres prioridades en su vida y ministerio. ¿Cuáles eran estas? Número uno, su relación con Dios el Padre. Número dos, la formación de discípulos. Y número tres, dedicar tiempo a los necesitados, a buscar a los perdidos. Esas eran tres prioridades en el ministerio de Jesús que él nunca las negoció. Su relación personal con Dios, el entrenamiento, la capacitación de los discípulos para luego enviarlos al campo misionero y el atender a los necesitados, el hacer la obra de Dios era la primera y más alta prioridad de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Lo mismo debería ser con tu vida y con mi vida, hermanos. Hay prioridades que no son negociables y que no podemos sacrificarla por nada. Y cuando nosotros tenemos esas prioridades en el lugar correcto, entonces estamos mostrando sometimiento, sujeción a la voluntad de Dios. Esa es una de las primeras cosas que deberíamos tener en cuenta si es que anhelamos ser buenos administradores del tiempo que nuestro Padre y Dios nos ha dado para servirle. En segundo lugar, otra de las cosas que debemos tener en cuenta en aras de aprovechar bien nuestro tiempo, de administrar bien nuestro tiempo, es la siguiente. Un líder conforme al corazón de Dios es un hombre o una mujer que sabe eliminar cosas de su agenda. Es un siervo, una sierva que elimina. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos eliminar? Esa es una pregunta importantísima. Y aquí les va. Amados, el éxito de un líder no está en hacer más cosas, sino en decidir sabiamente qué no hacer. En otras palabras, eliminar el activismo innecesario, eliminar de su agenda aquellas cosas que no son una prioridad para alcanzar los propósitos y las metas de Dios con su vida. Eso es eliminar, pero eliminar también se aplica a lo siguiente. Sabemos que hay muchos líderes, hay muchos cristianos que a veces caen en lo que se conoce como un complejo mesiánico. Hombres o mujeres que se creen que si ellos faltan se va a perder la iglesia, se va a perder el trabajo, se va a perder todo. Esa es una mentira, es una falacia en la que fácilmente muchos caen. Creer que todo depende de nosotros es una mentira y tenemos que aprender a cortar con eso. Tenemos que aprender a distanciarnos del complejo de Mesías. Eliminemos eso de nuestras vidas si ya se ha comenzado a manifestar. Como le dije en una lección anterior, ni usted ni yo somos la última Coca-Cola del desierto. Esa es una mentira que no deberíamos creer nunca.
Otra cosa que deberíamos hacer y que nos va a ayudar a eliminar lo que realmente no interesa es aprender a decir que no. Elimine el complejo de querer complacer a todo el mundo. Elimine la tendencia dañina de creerse que usted puede o tiene que decir siempre sí. No, elimine eso. Aprenda también a decir que no. Yo ahorita cuando pensaba en todas estas cosas, nuevamente recordaba una canción tradicional mexicana que nuestros hermanos de México quizás la van a recordar enseguida. Esa canción tenía un estribillo, un verso, una estrofa donde decía, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. A veces tenemos pastores, líderes, maestros en las iglesias que se creen que tienen que agradarle a todo el mundo. Eso es mentira. Y en ese intento de agradar a todo el mundo, están diciendo siempre sí, 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 aun cuando están con la soga al cuello, con el agua ya en la sien, están diciendo que sí. No, hermanos, aprenda a decir que no cuando sea necesario, cuando sea oportuno. Usted y yo no existimos para agradarle a los hombres en todo lo que ellos pidan o deseen. Esa es una mentira, esa es una falacia de la que debemos librarnos. Aprendamos a decir que no. Aprendamos a eliminar cuando sea necesario eliminar. Eso es importantísimo. No lo perdamos nunca de vista. Decir no, hermanos, fíjese bien, decir no no es arrogancia. No, decir no en el momento en que realmente hay que decir que no revela una capacidad o a una persona que sabe administrar bien su tiempo, sus recursos, sus dones. Es un indicador de que usted es un buen mayordomo de su tiempo y de los dones que Dios le ha dado. Así que no sienta temor decir no cuando es necesario decir no. Otra de las prácticas que nos va a ayudar a eliminar aquellas cosas que puedan no ser tan necesarias o que no sean una prioridad es desarrollar la capacidad para hacer auditorías. Aprenda a hacerse auditorías regularmente. ¿Mm? Examine cuáles son los compromisos que usted ha contraído, los compromisos que usted tiene. Cuando usted puede hacer esa auditoría, eso le va a permitir eliminar lo innecesario y reenfocarse en lo esencial. Sí, una buena auditoría revela que usted no es un desordenado administrativamente, que usted es un hombre, una mujer de Dios ordenado, planificado, que trabaja por y para la excelencia en su servicio a Dios. La oración puede ser muy importante a la hora o puede ser no. De hecho, es una guía muy importante a la hora de tomar decisiones que nos ayuden a evitar la sobrecarga. Entonces, eso significa que como líderes, la oración debe seguir siendo prioridad y de eso ya hemos hablado en lecciones anteriores. Así que, primeramente, necesitamos, necesitamos aprender a decir que no. Necesitamos aprender a eliminar cosas de nuestra agenda, de nuestro programa diario, de nuestro programa semanal. Necesitamos aprender a someternos a Dios, a la agenda divina, al programa divino. Son dos herramientas muy buenas que no podemos o que no deberíamos ignorar si queremos ser buenos administradores del tiempo y cumplir así con lo que los pasajes que leímos al comienzo nos enseñan sobre la importancia del tiempo. Un líder espiritual,
un hombre, una mujer que se conforma al corazón de Dios y que por tanto ha de ser un siervo, una sierva que da frutos para la gloria de Dios, será siempre un hombre o una mujer que sepa discernir la voluntad de Dios, que se someta a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios. Pero será también una sierva o un siervo que prioriza sabiamente y libera espacio en su agenda para lo que verdaderamente importa en su vida. En tercer lugar, Black Kaby nos dice en su libro que el líder espiritual o el líder conforme al corazón de Dios ha de ser un siervo que cultiva rutinas saludables. Rutinas saludables. Amados, la rutina bien diseñada no es una limitante para la vida de un hombre o una mujer de Dios, sino una herramienta para garantizar prioridades y ahorrar tiempo. Sin rutina, ¿sabe qué puede suceder? Que otros van a dictar tu agenda. Cuando usted tiene rutinas saludables, usted se asegura de mantener el enfoque esencial diariamente. Hay dos grandes ejemplos en la historia y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero también está el ejemplo de Winston Churchill, quien fue el primer ministro de Inglaterra en los días de la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos, tanto en el caso de Churchill como en el caso de Jesucristo, nuestro Señor, ellos mostraron cómo una rutina flexible y bien enfocada les permitió ser más efectivos, más productivos y al mismo tiempo lograron la paz interior que tanto necesita un hombre o una mujer de Dios. Establecer hábitos como la oración diaria va a protegerte a ti, me va a proteger a mí como líder de Dios, como hombre de Dios, de la distracción y del desequilibrio que abunda tanto en nuestros días. Ahora bien, algo importante aquí es que la rutina no debe ser rígida. Los líderes sabios permiten que Dios interrumpa su agenda cuando Él lo desea. A mí siempre me ha gustado decir lo siguiente: este es el programa que tengo, esta es mi planificación para este día o para esta semana, pero mi día, mi semana, aunque yo la planifique de una manera, siempre ha de estar sujeta a cambios por Dios el Espíritu Santo. Si Dios quiere cambiar los planes y Dios quiere guiarme en otra dirección, ahí estoy. Trato de estar al pendiente, trato de estar en conexión con Dios para conocer su voluntad y moverme como Él quiera que me mueva en determinado momento y circunstancia. Eso significa que mi rutina no es rígida. ¿m? Sino que es flexible en el sentido de que está sometida totalmente también a la soberana voluntad de Dios, a los designios de Dios. En cuarto lugar, algo importantísimo y de lo que hablamos cuando estudiamos llamados a ser líderes con el doctor John MacArthur hace ya unas semanas cuando vimos ese libro es lo siguiente. En cuarto lugar, si el líder conforme al corazón de Dios, el siervo de Dios, la hija de Dios, anhelan aprovechar al máximo el tiempo que Dios les ha dado para vivir y para servir, pues bien, necesariamente tenemos que aprender a delegar responsabilidades. Esto está muy íntimamente relacionado con el complejo de Mesías,
Cuando usted tiene complejo de Mesías, usted no quiere delegar responsabilidad sobre nadie porque usted piensa que si delega esa tarea en otra persona no la va a hacer bien. Usted es el único que la puede hacer bien y la tiene que hacer usted. Esa es una mentira, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene muchos miembros. Cada miembro tiene una función en el cuerpo. Todos son importantes, todos son útiles. Por tanto, como pastor, como misionero, como maestro, usted tiene que aprender. Yo necesito aprender a delegar responsabilidades. Cuando aprendemos a delegar responsabilidades o aprendemos a trabajar en equipo con otras personas, hermanos, estamos liberando tiempo para dedicarnos a otras tareas cruciales que solo nosotros podemos hacer. Estamos liberando tiempo para poder concentrarnos en la meditación, en la reflexión y así poder discernir mejor cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y quizás para nuestro grupo, para nuestra iglesia. Estamos liberando tiempo para poder guiar mejor a la iglesia, a la misión, a la célula de oración, al grupo de estudio bíblico. Pero también estás liberando tiempo para tu hogar, para tu esposa, para tus hijos, para tu trabajo, tu negocio. El líder tiene que aprender a delegar responsabilidades. Recuerdo que les hablé del ejemplo de Moisés y su suegro Jethro, cuando estudiamos llamados a ser líderes de John MacArthur. El ejemplo de Moisés y de Jethro, su suegro, amados, nos demuestra cómo delegar responsabilidades mejora la efectividad y fortalece a otros líderes. Un líder no debe hacerlo todo solo por perfeccionismo o porque cree que él es el único que lo puede hacer. No, un líder no debe hacerlo todo solo porque él cree que así se siente más cómodo o que así la iglesia va a funcionar mejor. Eso es mentira. Una regla muy buena que debemos tener presente a la hora de delegar es la siguiente. Si alguien más puede hacerlo, entonces déjalo en sus manos. No quieras hacerlo tú. Hay otras personas en el grupo, en la iglesia, en la célula, en la casa. Aprenda a delegar responsabilidades. Y al hacerlo, usted también va a estar desarrollando líderes, hombres, siervos, siervas, que a la larga pueden ser instrumentos poderosos en la mano de Dios para bendecirle también a usted. En quinto lugar, una quinta clave que Blancavi nos propone para aprovechar, administrar mejor nuestro tiempo es la siguiente. Los líderes deben aprender a concentrarse. La concentración, amados hermanos, la concentración es esencial para tratar temas de alto nivel. La concentración es esencial, importantísima a la hora de resolver conflictos que puedan surgir, ya sea en tu negocio, ya sea en tu matrimonio, ya sea en tu iglesia. Es importante que aprendamos a concentrarnos, ¿no? Porque así podemos tratar mejor las situaciones que se presenten, así podemos tratar mejor temas complejos, temas de alto nivel, así podemos nosotros tratar mejor con la visión de Dios, con los valores del reino y las estrategias de Dios para impulsar el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de mi vida, el crecimiento de mi matrimonio, de mi hogar y mi familia. Las mejores ideas siempre requieren tiempo profundo de reflexión, no solamente o no apenas algún que otro hueco entre reunión y reunión. No, hermano, las ideas hay que madurarlas, hay que rumiarlas, hay que pensarlas.
Si usted es una persona que se lanza por la primera, como decimos en Cuba, que se lanza con el ómnibus andando o con la guagua andando, que es otro término para el autobús en Cuba, usted va a fracasar a la larga. Tome tiempo, concéntrese, reflexione, medite. No se lance a la primera. ¿Mm? Hay una gran diferencia, fíjese bien, entre un gerente y un líder conforme al corazón de Dios. Puede suceder con mucha frecuencia que un gerente se enfoca en el cómo voy a hacer esto. Pero el líder conforme al corazón de Dios, el siervo de Dios, en lugar de preguntarse cómo lo voy a hacer, con más frecuencia se va a preguntar ¿por qué lo debo hacer? Fíjese, si me pregunto cómo lo debo hacer, la respuesta obviamente la voy a encontrar en la palabra de Dios. Y si me pregunto por qué lo voy a hacer, la respuesta obviamente, si soy un hombre, un líder espiritual, la respuesta también la encuentro en la palabra de Dios. Lo voy a hacer porque es el propósito, es la voluntad de Dios. Quizás yo no sepa el cómo, no tenga todos los detalles, no tenga toda la información, pero sí sé que debo hacerlo porque esa es la voluntad de Dios. Recordemos, y de ese ejemplo también se lo puse en una lección anterior, el ejemplo de Abraham. Abraham no conocía el camino para llegar a Canaán. Dice la Biblia que Abraham salió y salió sin saber a dónde iba. Pero cuando usted le pregunta, cuando usted trata de aplicar estas dos preguntas a Abraham, Abraham no le preguntó a Dios, ¿cómo llego allá? ¿Cómo voy a llegar a un lugar que no conozco, que no sé dónde está? Abraham no hizo esa pregunta. Pero sin embargo, si usted le pregunta a Abraham, ¿por qué saliste? ¿Por qué renunciaste a todo? Abraham va a decirle, porque Dios me dio un llamado, porque esa era la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre el cómo y el por qué. Usted haga su elección, pero es importante tener en cuenta eso, hermano. ¿Mm? Es importante aprender a concentrarnos, aprender a reflexionar, aprender a pensar y a no lanzarnos, repito, en el argot, en el lenguaje cubano, a no lanzarnos con la guagua andando. Las mejores ideas requieren tiempo profundo de reflexión, no apenas huecos entre una reunión u otra. No, en ninguna manera. Sea como el hombre de Dios, que aunque no tenga todos los detalles, él, si está seguro de que es la voluntad de Dios, entonces él se va a concentrar en la voluntad de Dios y no en aquello que Dios quizás no le ha placido revelarle. Yo eh, he encontrado que en nuestro tiempo y en muchas iglesias, a veces la gente se nos acerca y nos hace preguntas sobre temas de la Biblia que para nada tienen que ver con la salvación, con el futuro eterno de los hijos de Dios. A veces la gente saca preguntas de la Biblia que yo me he quedado pasmado y digo, ¿cómo es posible que se haga esa pregunta? ¿Será que yo estoy tan ciego que nunca me di cuenta que podía preguntar eso? Pero luego se sueltan cada pregunta, cada reflexión, que yo digo, no, nada tienen que ver. Y eso es el resultado, hermanos, de querer saber a veces lo que Dios no ha querido revelarnos, lo que Dios no ha querido darnos. Cuando la voluntad de Dios es tan clara y fácil de discernir en las Escrituras, a veces es triste cómo la gente se concentra en lo superficial, en lo secundario y no va a la esencia
de la palabra de Dios, al mensaje central de las Sagradas Escrituras. Eso está lacerando la vida de muchos creyentes, eso está dañando la vida de muchas iglesias, y todo porque a veces no se concentran en una lectura y una meditación diaria y constante de la palabra de Dios para conocer y discernir la voluntad de Dios. La concentración, amados, es importantísima y le va a ayudar a usted a ahorrarse muchísimo tiempo como pastor, como cristiano, como estudiante de las Sagradas Escrituras. Entonces, muy importante es que como líderes, hombres, siervos o siervas de Dios que anhelan conformarse al corazón de Dios, si hemos de lograr esa meta, debemos aprender a desarrollar estructuras y hábitos que protejan nuestro tiempo, que multipliquen nuestro impacto a través de otras personas al delegar responsabilidades en ellas, ¿eh? Y que les permitan tanto a esas personas como a nosotros enfocarnos, concentrarnos en lo verdaderamente significativo, en lo que realmente importa, en lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En sexto lugar, otras de las recomendaciones de los Black Cabis para aprovechar, administrar mejor el tiempo y los dones que Dios nos ha dado es la siguiente: los líderes deben aprender a programar también tiempos tranquilos con Dios. Eso es algo que lo hemos visto a través de este curso. Y hemos hablado del ejemplo de Jesús, cómo Jesús se levantaba muy de mañana y subía al monte a orar, cómo Jesús cuando caía la noche se iba a lugares aparte a orar y a veces pasaba toda la noche orando, buscando a Dios. Aprendimos cómo Jesús no hacía nada por sí mismo, sino que él trataba de reproducir en su vida como hijo de Dios lo que oía del Padre, lo que veía hacer el Padre. Jesús era como hijo un verdadero discípulo del Padre. Jesús aprendió a no vivir su propia vida, sino a vivir la vida del Padre durante su ministerio público aquí en la tierra. ¿Cómo Jesús logró eso? Porque como hijo de Dios, nuestro Señor tenía programado tiempos a solas con Dios. A veces los pastores tenemos tantas cosas que hacer que no nos queda tiempo para pasarlo con Dios. Pensamos que el activismo ministerial es una manera de pasar tiempo con Dios y es incierto, hermanos. Alguien dijo, creo que fue Moody, gran predicador norteamericano del pasado, dijo que si usted tiene muchas cosas que hacer, que no le alcance el tiempo para Dios, es porque usted tiene más cosas para hacer de las que Dios le ha mandado hacer. Y esa es una verdad. Esa es una verdad eh, que nos toca muy de cerca a la mayoría de nosotros, especialmente a muchos pastores. Amados, nada sustituye la comunión con Dios. Toda visión, dirección y fuerza para hacer la obra de Dios proviene de una relación íntima con el Padre, en la persona del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. No intente sustituir su relación con Dios por otras cosas porque se está condenando al fracaso. Si los líderes actúan por su cuenta, cosecharán resultados humanos, pero si aprenden a esperar en Dios, a confiar en Dios, verán la gloria de Dios actuando en sus vidas y ministerios. El ejemplo del rey Saúl a gritos nos dice cuál es el fin, cuáles son las consecuencias de actuar sin buscar a Dios, sin esperar el tiempo de Dios.
Saúl perdió el reino. Saúl fue desechado por Dios porque se sometió a hacer lo que Dios no le mandó. No buscó a Dios. Buscó el consejo de la multitud en lugar de seguir el consejo de Dios. Eso te va a condenar al fracaso como pastor. Usted y yo necesitamos aprender a vivir en la presencia de Dios. El tiempo a solas con Dios no es un tiempo que usted deba negociar nunca. Eso no es negociable. Dedique tiempo a la lectura, dedique tiempo a la oración, dedique tiempo al ayuno, a la meditación en la palabra de Dios. En este mundo capitalista en el que yo estoy viviendo, hermano, yo me he dado cuenta que a veces es casi imposible hacer eso que les estoy diciendo. En el mundo en que vivía hasta hace un año atrás, era mucho más fácil. Yo podía programar una semana para oración y ayuno. Yo podía programar vigilias. Llevo un año en este país y todavía necesito aprender cómo armo el muñeco acá, cómo armo este rompecabezas, porque es terrible. Esto es como una rueda dentada, que si usted se descuida, lo va a moler, lo va a hacer harina para tortilla. Eso es lo que estoy viendo acá. Pero el tiempo a solas con Dios no es negociable. No es negociable. Si Dios me puso aquí, su propósito tuvo. Y yo tengo que aprender entonces ahora aquí a mantener mi comunión y mi relación con Dios. Uno de los problemas que tienen muchos cristianos cubanos es que cuando llegan al capitalismo se olvidaron de Dios, pierden el camino, pierden la noción del tiempo, pierden el enfoque. Cuidado con eso si usted es pastor, si usted es líder, si es misionero o si es un simple creyente como un miembro de su iglesia. ¿Eh? Nada debe sustituir nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Saúl nos recuerda el fin que nos aguarda si descuidamos nuestra relación con Dios. La oración y la intimidad con Dios no son una opción, no son un lujo, son una necesidad estratégica que debe ser protegida, cuidada cada día por todo hombre o mujer de Dios que anhela vivir y hacer la voluntad de Dios. No basta con reconocer que es importante. No, eso es teoría. Hay que llevar la teoría a la práctica. Hay que ser constante en la oración, como dice el apóstol Pablo. ¿Mm? Tenemos que aprender a pelear nuestras batallas sobre nuestras rodillas hasta alcanzar la victoria, porque Dios nos ha prometido, nos ha asegurado la victoria. En séptimo lugar, otra de las propuestas de los Black Cabis en este capítulo para administrar y aprovechar mejor nuestro tiempo es la siguiente. Los líderes no solamente programan tiempos a solas con Dios, los líderes tienen que aprender a programar también tiempos de calidad con su familia. Hermanos, voy a hablar principalmente a los hombres. No sé cuántos hombres tenemos en esta clase, pero sé que hay varios. Hombres, si ya eres casado, si ya tienes hijo, si aún no eres casado, pero tienes novia y estás pensando ya en el matrimonio. Si no eres casado y todavía no tienes novia y estás orando por una esposa, escucha bien esto, varón. Dios te hizo varón para que tú seas un representante de Dios ante tu esposa y ante tus hijos. Dios te hizo varón para que tú pudieses pastorear tu matrimonio y a tus hijos a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Dios te hizo varón no para que llevara faldas,
sino para que llevaras el nombre de Dios y lo pusieras bien en alto. Cuidado con delegar tu tarea de pastorear tu matrimonio, de pastorear a tus hijos. Cuidado con delegar eso en otras personas, porque un día le vas a dar cuentas a Dios por ello. He conocido pastores que se dedicaron tanto al ministerio que nunca se dieron cuenta de que sus matrimonios, su matrimonio o sus hijos se estaban perdiendo. Y cuando apenas yo era un jovencito que todavía no había ido al seminario a prepararme para el ministerio, yo recuerdo que me hice en mi corazón el propósito de que si algún día Dios me daba una esposa y me daba hijos, antes de ser pastor de una iglesia, yo sería pastor de mi esposa y de mis hijos. Porque qué gloria tendrás si después de haber ganado a miles de almas para Cristo y haberlas discipulado y equipado y guiado por muchos años, ¿de qué te servirá ver cómo tus hijos se pierdan o tu matrimonio se pierda? Porque tú los relegaste a un segundo, un tercer lugar, porque estabas tan cargado de trabajo en la iglesia que no tenías tiempo para tu esposa y para tus hijos. Un día le vas a dar cuenta a Dios por ello. Y yo entendí eso cuando era apenas un jovencito y he tratado de vivir todos estos años haciendo lo mejor que puedo por pastorear mi hogar, por pastorear a mi familia. La iglesia comienza en la casa. Si usted no puede ser cristiano delante de su esposa y de sus hijos, si usted no puede dedicar tiempo a alegrar la vida de su esposa, de sus hijos, a cultivarlos, a ayudarlos a crecer en la santidad y en el temor de Dios, ¿eh? Si usted no puede proveerle esos tiempos de calidad a sus hijos, ¿cómo usted puede creer que usted le va a poder proveer tiempos de calidad a una iglesia? Que usted va a poderle proveer el alimento oportuno y necesario a una iglesia. No se engañe, no se engañe. No hay éxito verdadero si usted fracasa en el matrimonio, si usted fracasa en la educación de sus hijos. Muchos líderes triunfan en lo público, sí, aparentemente tienen triunfos en lo público, pero han descuidado, han fracasado en lo personal. ¿Quiere que le muestre solo un ejemplo bíblico de ello? Aquí les va. El rey David. Ustedes lo conocen tanto como yo, ¿eh? El rey David, amados, perdió el corazón de sus hijos. Mire qué fue la vida de los hijos del rey David. Examínela en los libros de Samuel, de Reyes y Crónicas. ¿Qué fue la vida de los hijos del rey David? David perdió el corazón de sus hijos, hermanos. Y la razón, por estar ausente de la vida de sus hijos en momentos claves, en momentos oportunos. Eso a la larga desencadenó una crisis familiar y nacional. David era muy bueno como rey, el rey más justo, le han llamado, pero no fue bueno en el hogar. Adúltero, asesino y muchas otras cosas más. Tenga cuidado, hermano. El rey David fracasó, perdió el corazón de sus hijos por estar ausente en momentos clave. Un hermano viola a la hermana. Un hermano mata al hermano. Luego un hijo usurpa el trono e intenta matarlo. ¿Qué familia era esa? ¿Esa es la familia que usted quiere para usted? Piénselo bien, pastor. Piénselo bien, varón. Y si ha estado descuidando el pasar tiempo con sus hijos, el dedicarle tiempo a su esposa, pues comience a hacer arreglos en su vida, que todavía estamos a tiempo. La familia, amados hermanos, es el primer campo misionero que Dios te ha dado.
No me venga con la falsa justificación. Ah, Jesús dijo que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Eso es verdad. Jesús lo dijo. Pero Jesús fue un testigo para sus hermanos a pesar de que no tenía honra en su propia tierra. Y porque no renunció a ser un ejemplo para sus hermanos después de su resurrección, sus hermanos vinieron a la fe. Lo mismo va a pasar contigo. Si entendiendo que el profeta no tiene honra en su propia tierra, usted se compromete a ser fiel a Dios, aunque no sea honrado por los de su casa, por los de su tierra, no se preocupe, que la honra que viene de Dios tiene más peso y es eterna. Esa no le va a faltar. Pero cumpla su misión. La familia es el primer campo misionero. Debe ser tu primer campo misionero, varón. La mujer que Dios te dio tiene que ser una ayuda idónea para ti. No es la mujer la que lleva los pantalones en la casa. La mujer es tu ayuda idónea. Es una, ha de ser una consejera cuando la necesites, un apoyo firme cuando tú necesites apoyo, tu ayuda idónea en el cuidado, en la educación de tus hijos. Fíjese, no es la bota que te pones. La mujer no es eso. La mujer es el vaso frágil que tú debes cuidar. La mujer es esa parte de ti que debes amarla como a ti mismo. Así que Dios no te puso para que la aplastes, sino para que la ames como Cristo amó a su iglesia. Y a ti, mujer, te puso para que seas ayuda idónea, no carga idónea, ayuda idónea. Mm. Si alguien no puede guiar bien su casa, dice el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 4 y 5, el tal no es apto para liderar a otros, para guiar a otros, para cuidar la casa de Dios. Si tú no puedes cuidar tu casa, ¿cómo puedes pretender querer cuidar la casa de Dios? Eso es un disparate. La credibilidad de un líder, de un pastor, de un hombre, de un siervo, una sierva de Dios, comienza en su casa, entre sus hijos, sus familias, ¿no? Si no te respetan quienes mejor te conocen, ¿cómo confiarán en ti aquellos que menos te conocen? ¿Cómo va a confiar una iglesia en ti si la iglesia ve que en tu casa no te respetan? Que en tu casa tú llevas faldas y tu mujer lleva pantalones. No esperes que confíen en ti. Los líderes sabios hacen espacios intencionales para estar con su esposa, con su cónyuge, para compartir con sus hijos. Y en esos espacios, no esos son espacios solo para una buena comida, no son espacios solamente para un juego en familia, no son espacios solamente para la intimidad matrimonial que es tan importante y necesaria en todo tiempo. eh, También es un tiempo idóneo para aplicar al hogar y a la familia las habilidades pastorales o de liderazgo que Dios te ha dado, eh, que puedas enseñar. Yo disfruto cuando mis hijos se sientan conmigo y me preguntan sobre teología, sobre este tema, sobre aquel otro. Me siento feliz porque estoy viendo que mis hijos tienen hambre. Me preocuparía si mis hijos nunca se interesaran por preguntarme eh, sobre temas que son importantes para la vida y la piedad. Eh, Eso es muy importante, hermano. Y cultivar tiempo en familia te va a ayudar a formar esos hábitos en tus hijos. En octavo lugar, y ya casi voy terminando, otras de las herramientas que Blancavi y su hijo nos comparten en aras de poder aprovechar mejor el tiempo que Dios nos ha dado y nuestros dones es la siguiente. Los líderes, fíjese, no solamente programan tiempo a solas con Dios, no solamente programan tiempo para su familia, los líderes también deben aprender a programar tiempo para el cuidado de su salud.
liderar sin cuidar la salud personal es una contradicción. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestro cuerpo? ¿Qué es nuestro cuerpo? Según Pablo lo dice a los Corintios en sus epístolas. Nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Templo del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia que Dios hará con todo aquel que no cuide el templo del Espíritu Santo? La Biblia es clara. Dice que Dios lo destruirá a él. ¿Cómo estás tratando tu cuerpo? ¿Cómo estás alimentando tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo o qué estamos haciendo eh, para cuidar la salud corporal nuestra, nuestra salud física? Hay muchos que construyen organizaciones fuertes, poderosísimas, pero en la medida que levantan imperios, sus vidas personales se debilitan hasta que definitivamente, ¡puf!, se derrumban. Y entonces, lo que has logrado, ¿para qué queda? La salud física, la salud mental, la salud del cuerpo es importante, hermanos. Y como líderes tenemos que aprender a programar tiempo para el cuidado de nuestra salud. Vivir al límite físico emocional es un peligro al que nunca deberíamos exponernos. El descanso, los pasatiempos, ¿m?, la renovación son esenciales, son importantes. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo fue en su condición humana un hombre que apartó tiempo para descansar. Pero también la Biblia nos enseña que Dios estableció un día para descansar. El descanso no es pecado, al contrario, está establecido por Dios. Es parte de la ley de Dios. Un día para descansar, ese día es importante. Pastores, la semana tiene 7 días. De esos 7 días, ¿cuál es tu día de descanso, pastor? ¿Cuál es tu día para descansar? Eso es importante. Hubo un tiempo que mi esposa me reclamaba mucho porque yo no tenía un día para descansar. Yo empataba domingo con domingo, hasta que aprendí que tenía que cuidar mi salud. Tengamos cuidado en ello, hermanos. Vuelvo a repetirlo. En el capitalismo en el que nos ha tocado vivir, hay tanto que hacer para buscar dinero que a veces nos olvidamos que necesitamos darle descanso a nuestro cuerpo. Cuidado con ello. Cuidado con ello. Cuide el templo de Dios que es su cuerpo. ¿Mm? Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo y Dios estableció un día para descansar. Dios estableció un día de descanso. Los líderes que no priorizan su salud van a provocar desconfianza. Si usted no puede cuidar su cuerpo, a la larga usted no va a poder cuidar tampoco la iglesia que usted desea seguir cuidando. Cuando ya usted no pueda, la iglesia le va a dar un descanso y se va a buscar a otro. Y usted seguirá enfermo, mientras otro vendrá a ocupar su lugar. La salud no debe ser una obsesión. Fíjese, yo no estoy diciendo que se obsesione ahora con su salud, no. Pero sí debe ser una prioridad para mantenerse siendo un líder duradero y eficaz. Eso es importante. Entonces, número 9, y este es el último consejo que los Black Cabin nos dan en aras de poder aprovechar mejor nuestro tiempo. Los líderes, siendo que se espera de ellos que sean buenos administradores del tiempo,
Entonces, de ello se infiere que van a evitar perder el tiempo en cosas banales. Y aquí me voy a enfocar en algo que hoy es muy común, y es la tecnología. Aunque la tecnología es muy útil, se puede convertir en una fuente de distracción. Las redes sociales distraen fácilmente a cualquiera de nosotros. Las noticias en la televisión, en la internet, fácilmente pueden robarnos nuestro tiempo. Eh, el Campeonato Mundial de Fútbol, la Liga de Fútbol Mexicana, la Liga Europea de Fútbol, eso puede fácilmente robarnos nuestro tiempo. Hay que tener cuidado con todas estas cosas, la tecnología, las redes sociales, el deporte. Cuidado con ellos. Como líderes necesitamos proteger nuestro tiempo, y siempre trabajando para que el tiempo sea tiempo de calidad, de servicio, de reflexión profunda, de renovación. Que nuestro tiempo no sea el instrumento que el enemigo utilice para dañarnos, para herirnos, para afectar nuestra salud emocional y espiritual o física. No, sino que el tiempo sea aprovechado, usado de tal manera que redunde en gloria para Dios y beneficio para nuestras almas. ¿Eh? Por eso tenemos que proteger nuestro tiempo. ¿No? Algunas estrategias que en este punto comparten los Black Cabis son las siguientes. ¿No? Si usted es una persona que usa computadoras, teléfonos, redes sociales, o revise sus mensajes de correo electrónico en horarios específicos, no a cualquier hora. Planifique el tiempo para revisar su correo, para revisar los mensajes, ¿no? Desactive notificaciones de su teléfono cuando usted se encuentre haciendo tareas importantes. Si usted está preparando un estudio bíblico, un sermón, pues, o apague el teléfono o desactive las notificaciones de su teléfono de manera que usted pueda concentrarse en lo que está haciendo y usted pueda sacarle lo mejor a su estudio y aprovechar mejor su tiempo. Mi teléfono suena mucho durante el día. A veces mis hijos, mi esposa me dicen, el teléfono está sonando. Y digo, déjelo que suene. Ahora yo no puedo atender teléfono, ya yo lo atenderé en su momento. Y así lo hago. Pero el peligro, eh, de caer, eh, en ese círculo vicioso de las redes sociales es real porque lo tenemos al alcance de la mano. Ahí está. Y donde quiera que vamos, vamos con el teléfono. Se ha convertido casi como que en un miembro más de nuestro cuerpo, un mal necesario. Pero cuidado, cuidado. Tercera cosa que recomiendan los Blackcavi, establezcan límites claros en el uso del teléfono y de otros dispositivos. Pongan horario, pongan límites. Eh, Nuestros hijos, si nosotros no ponemos reglas, nuestros hijos se van a convertir en adictos al teléfono, en adictos a la televisión, en adictos a la computadora. Yo no sé si en México se ha dado ese caso, pero en Cuba hace unos años se comenzó a dar con mucha frecuencia un tipo de enfermedad que en los años 90, en los años 80, casi ni se hablaba en Cuba del autismo. De la noche a la mañana en Cuba los casos de autismo comenzaron a salir, y muchos asocian esa enfermedad, ¿eh? con lo que llamaron en Cuba las niñeras electrónicas. Sí, padres que ponían los niños ante la televisión o ante una computadora a ver dibujos animados porque no tenían tiempo para atender a los niños, y los niños de alguna manera fueron afectados. En lugar de ser beneficiados, muchos fueron afectados, ¿eh?
con ese tipo de niñeras electrónicas que apareció en los últimos años del siglo pasado. Tengamos cuidado, hermanos. Pongamos límites claros con el uso del teléfono, con el uso de los dispositivos electrónicos, porque no podemos permitirnos que estos recursos que pueden ser utilizados muy bien, si se administra bien el tiempo y que pueden ser útiles para el ministerio cristiano, no podemos permitir que esos recursos se conviertan en un tropiezo o en un mal que cause daño a nuestras vidas o a la vida de nuestra familia o de nuestra iglesia. Eso es disciplina, eso es buenas prácticas, eso es una buena planificación o administración del tiempo. Eso es importante. Otra cosa que nos ayuda, que nos roba el tiempo, no es solamente la tecnología. A veces perdemos el tiempo en conversaciones que para nada tienen sentido. ¿Eh? Y mostrar un interés genuino por las personas, eso es algo valioso. Hay gente que necesita ser escuchada, ¿eh? Pero las charlas triviales, las conversaciones superficiales pueden robarte mucho tiempo. Entonces, como líderes, como pastores, necesitamos aprender a manejar cada situación a fin de no caer en conversaciones, en charlas superficiales. Mostremos interés por las personas y tratemos de ayudar, pero no permitamos que las personas nos roben el tiempo que podría sernos útiles para otra cosa. Un líder sabio sabe diferenciar entre una conversación que tiene significado, que realmente importa, y una distracción social. La cortesía no requiere tener que soportarle la perolata a cualquier persona cuando ésta lo desee. ¿Eh? La cortesía no demanda o no requiere que nosotros tengamos que embargarnos una conversación de 2 o 3 horas innecesariamente. Eso tenemos que aprenderlo. Eso necesitamos aprenderlo. Así que, amados, estas son las 9 recomendaciones que ustedes pueden encontrarlas en el capítulo 6 del libro de texto Liderazgo Espiritual de Black Covey y su hijo. A modo de conclusión, para darles una oportunidad, si quieren preguntar o comentar, al considerar lo que nuestro Dios puede hacer y lograr con tu tiempo, con nuestro tiempo, entonces sería pecado malgastar nuestro tiempo. Sería pecado malgastar nuestro tiempo. El tiempo, amados, es un recurso sagrado. Usar bien el tiempo es un acto de obediencia y confianza en que cada minuto puede ser o puede tener un propósito, un efecto que repercuta para la eternidad, si sabemos aprovechar bien nuestro tiempo. Necesitamos entonces orar y reflexionar sobre los hábitos que necesitamos cambiar en nuestro estilo de vida, en nuestro ministerio, en nuestras rutinas diarias y comenzar a eliminar todo lo que sea necesario eliminar a fin de vivir con mayor intención e intensidad la vida que Dios nos ha dado en Jesucristo. Entonces, hay un pensamiento de Lutero, Martín Lutero, ese gran reformador protestante. En una ocasión, Lutero escribió las siguientes palabras. Cuando empiezo el día con Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Si Lutero aprendió en su experiencia personal que cuando él comenzaba cada día con Dios, el resto de su día se desarrollaba de forma organizada. Él podía ser más efectivo, podía aprovechar mejor su día cuando comenzaba cada día con Dios. Es decir, Lutero fue esa clase de hombre que aprendió el secreto de pasar tiempo a solas con Dios.
Otro de los grandes pensadores de Dios del pasado dijo, la oración no es lo último que hacemos cuando todo falta o cuando todo falla. Es lo primero que hacemos para que todo funcione. Muy importante, hermanos. Muy importante. Bien. Y por último, otras palabras de Lutero con las que ya voy a terminar. Lutero decía, tengo tanto que hacer hoy que pasaré las primeras 3 horas del día en oración. Tengo tanto que hacer hoy, decía Lutero, que pasaré las primeras 3 horas del día en oración. Hermanos, si aprendemos, no como Lutero, como Jesús, porque Lutero sencillamente reprodujo en su vida lo que aprendió de Jesús. Si aprendemos como Jesús a comenzar nuestro día en la presencia de Dios, yo estoy seguro que nuestro día va a rendir más de lo que está rindiendo el presente. Que el Señor me los bendiga.